Son muchos los países con realidades únicas y extrañas, pero existe un lugar en el mundo donde durante generaciones las relaciones íntimas se practicaban sin quitarse la ropa. La razón: una isla misteriosa, marcada por una represión tan extrema que el simple desnudo era considerado pecado mortal. Un caso real y documentado que sacó a la luz una sociedad oculta en pleno siglo XX y que algunos aún creen que sigue existiendo. No te pierdas este nuevo vídeo de Mundo sin Censura, porque hoy descubrirás una Irlanda como nunca antes. Como verás, uno de los lugares más fascinantes y misteriosos del planeta. Un contraste sorprendente si pensamos que, en este país conocido como la Tierra de las Brujas, nació Halloween y se realizaban rituales ancestrales donde hombres y mujeres bailaban desnudos al calor de las hogueras. La nación con mayor proporción de hombres y mujeres pelirrojas en el mundo, mujeres que los antiguos romanos consideraban tan bellas como peligrosas y que hoy siguen apareciendo en muchas encuestas como las más deseadas del planeta. Un país de extremos, ya que a la vez que contiene islas donde el acto íntimo se hacía vestido, también contiene playas donde la gente se baña sin nada de ropa. Una dualidad que tiene mucho que ver con que, a pesar de ser considerado el país más rico de Europa, muchos lo abandonan por la extrema desigualdad y la falta de oportunidades. Una región de belleza extraordinaria, ya que aquí hay más castillos por kilómetro cuadrado que en casi cualquier otro lugar del mundo, acantilados que quitan el aliento y calzadas legendarias donde, según la leyenda, caminaban gigantes. Presta atención y no te pierdas este vídeo porque te aseguramos que todo en él te va a sorprender. Empezamos. Dicen que hay lugares en el mundo donde la magia no es solo una leyenda, sino parte del paisaje, y este país es uno de ellos. Una isla verde, salvaje, indomable, con valles cubiertos de niebla y acantilados que parecen rozar el cielo. Muchos aún creen en elfos, en hadas y en espíritus que caminan entre los vivos. Pero no hace falta creer en lo invisible ni echar la vista al pasado para sentir que este país guarda muchos secretos, y aquí descubrirás lo que nadie te cuenta. En este viaje por Irlanda no solo exploraremos paisajes de ensueño, castillos encantados y antiguas leyendas celtas, sino que iremos más allá, descubriendo rituales ocultos y qué hay de cierto en unas islas donde las relaciones se mantienen sin quitarse la ropa. Así como los muchos motivos por los que, a pesar de ser el país más rico de Europa y para muchos el lugar con las mujeres más bellas del planeta, buena parte de su sociedad prefiere escapar de este lugar. Irlanda es una isla ubicada en el extremo noroeste de Europa, pero su geografía va mucho más allá de lo físico. También está marcada por una profunda división histórica. Aunque mucha gente lo confunde, la República de Irlanda no forma parte del Reino Unido. De hecho, únicamente Irlanda del Norte, la región que ocupa la esquina noreste de la isla, pertenece a él. Ambas comparten la única frontera terrestre de la isla, pero sus caminos han sido muy distintos. La actual República de Irlanda se separó del Reino Unido en el siglo XX tras una larga lucha por su independencia, marcada por tensiones políticas, culturales y religiosas. Este proceso dejó cicatrices profundas, especialmente en Irlanda del Norte, donde durante décadas se vivieron tensiones graves entre comunidades que tenían visiones distintas. Aunque hoy la paz es la norma, el recuerdo de aquellos años aún vive en murales, calles y testimonios, y es imposible entender la Irlanda de hoy sin conocer esa historia. Pero como verás más adelante en este documental, en este país nada es blanco o negro, y muchas de sus realidades conviven en una especie de mágico equilibrio. El entero país es un tapiz de verdes colinas, costas escarpadas y pueblos dispersos. Con una superficie de unos 70.000 kilómetros cuadrados, es más pequeña que Portugal y tiene una densidad de población bastante baja, una de las más bajas de Europa Occidental, con poco más de 5 millones de habitantes, lo que significa que hay amplias regiones prácticamente vacías, donde puedes conducir durante horas sin cruzarte con nadie, salvo tal vez una oveja o una leyenda. Esta relativa soledad, unida a su clima cambiante y sus tierras cubiertas de niebla, ha dado forma a un paisaje que parece diseñado para esconder misterios y tiene seguramente mucho que ver con su historia. Debido a su baja densidad de población, la mayoría de irlandeses vive en ciudades como Dublín, Cork o Galway, aunque lo verdaderamente fascinante
ocurre lejos de los centros urbanos. Una de estas curiosidades fascinantes es que, aunque muchos no lo saben, es oficialmente el país más rico de Europa en términos de Producto Interno Bruto per cápita. Una afirmación que sorprende, especialmente si recordamos que, hace apenas unos años, este país fue protagonista de una de las peores crisis económicas de Europa. Y aún más desconcertante resulta si lo comparamos con potencias como Alemania o Noruega. ¿Cómo es posible que una pequeña isla, con menos habitantes que muchas ciudades europeas, supere hoy a gigantes económicos en riqueza? La respuesta existe, pero no es tan sencilla, porque detrás de este milagro económico hay también una trampa. Gran parte de esta reciente riqueza se debe a que las mayores multinacionales tecnológicas del mundo, como Apple, Google o Facebook, han establecido aquí sus sedes fiscales europeas, aprovechando beneficios tributarios únicos. Debido a ello, las cifras son impresionantes, pero también engañosas, porque aunque las estadísticas digan que aquí se vive mejor que en ningún otro país europeo, miles de personas emigran cada año por falta de oportunidades reales. Pero ya hablaremos de eso más adelante, porque por contradictorio que parezca, este país está lleno de sorpresas, contradicciones y una belleza que a veces solo se revela cuando decides mirar más de cerca. Pocos lo saben, pero Irlanda es uno de los países con más castillos por kilómetro cuadrado del planeta. Basta con recorrer sus caminos rurales para encontrarse con ruinas medievales cubiertas de musgo, fortalezas erosionadas por el viento junto al mar y torres solitarias que se alzan entre la niebla. Entre los más enigmáticos está el castillo de Leap, considerado por muchos como el más embrujado del país. En su interior se han registrado apariciones, lamentos y hasta figuras sombrías que recorren sus pasillos. Se dice que aquí se encuentra el famoso Elemental, un espíritu primitivo que huele a carne podrida y que, según los relatos, ha provocado desmayos y pánico entre los visitantes. A esto se suma el Bloody Chapel, una capilla donde durante una disputa familiar en el siglo XV, un sacerdote fue asesinado por su propio hermano mientras oficiaba misa. Desde entonces, muchos creen que su alma aún ronda este lugar. Pero no todos los vestigios del pasado irlandés tienen un origen sangriento. En muchas colinas y campos aislados, todavía se alzan las torres redondas, construidas por monjes cristianos entre los siglos IX y XII, conocidas como Cloigthach, que significa casa del campanario. Estas estructuras servían para guardar objetos sagrados, esconderse de los ataques vikingos y, en algunos casos, también como símbolo de poder espiritual. Pensando en ataques, es fundamental comprender el origen celta de esta región, una realidad marcada por siglos de invasiones y conflictos. Irlanda fue el hogar de tribus celtas desde hace más de 2000 años. Los celtas no eran un pueblo unificado, sino un conjunto de clanes guerreros que compartían una lengua, unos símbolos y una conexión profunda con la naturaleza y la magia. Su cultura estaba impregnada de rituales sagrados, druidas, y una visión espiritual del mundo en la que cada árbol, río o colina tenía un alma. No es casualidad que Halloween naciera aquí, en esta tierra de nieblas y símbolos antiguos, y que durante siglos Irlanda fuera conocida como la Isla de las Brujas. Pero eso lo exploraremos más adelante, porque ha llegado el momento de descubrir por qué las mujeres irlandesas fueron, y siguen siendo, consideradas entre las más bellas y deseadas del planeta. Para comprenderlo, debemos entender que estos pueblos celtas atrajeron pronto la atención y la codicia de los más grandes imperios. Los primeros en acercarse fueron los romanos. Aunque nunca lograron conquistar completamente Irlanda, una tierra que llamaban Hibernia y que veían como inhóspita y salvaje, dejaron tras de sí crónicas fascinantes. Relatos de una isla envuelta en bruma, habitada por pueblos indómitos y mujeres de una belleza tan hipnótica como peligrosa. En ellas describían a los habitantes como fieros y libres, y a sus mujeres como auténticas apariciones. Según autores como Tácito y Julio César, en estas tierras del norte encontraron a las mujeres más bellas que habían visto, pero también a las más indomables. Las mujeres celtas tenían fama de luchar junto a los hombres, portar dagas escondidas y dominar el uso de hierbas que podían curar o matar. Eran deseadas, pero también temidas. Más tarde llegarían los vikingos,
atraídos por el oro de los monasterios y por leyendas sobre las llamadas mujeres de fuego. En muchos asaltos no buscaban solo riqueza, también se llevaban mujeres cautivas, porque en los puertos vikingos del norte de Europa, las irlandesas eran consideradas un tesoro por su exotismo y en especial por su cabello. Una realidad que aún persiste, en la que la genética jugaba y juega un papel especial, debido a los altos niveles de feomelanina, una variación genética que afecta la pigmentación, que provocaron que en Irlanda se diera una de las concentraciones más altas de cabello rojo natural en todo el mundo. Debido a ello, hoy en día, Irlanda tiene el porcentaje más alto de pelirrojos por metro cuadrado del planeta. Se estima que aproximadamente un 12% de la población posee este rasgo de forma natural, y que más del 30% lleva el gen recesivo, lo que significa que es muy probable que sigan naciendo personas pelirrojas durante generaciones. Es un fenómeno fascinante, especialmente en un mundo globalizado donde muchos rasgos tienden a transformarse con el tiempo. Sin embargo, aquí, el rojo fuego resiste. Pero estas leyendas sobre mujeres bellas no terminan en el pasado, ya que en múltiples encuestas de sitios de citas, rankings internacionales e incluso estudios sociológicos en la actualidad, las mujeres pelirrojas irlandesas se siguen posicionando como las más deseadas del planeta. Su combinación de piel clara, pecas, cabello vibrante y una actitud segura, sensual y con un aire salvaje, las ha convertido en fantasías recurrentes. No se trata solo de belleza física. Hay un aura, una energía, una fuerza ancestral que parece acompañarlas desde aquellos tiempos de espadas y druidas. Si disfrutas de este tipo de historias tanto como nosotros, suscríbete a Mundo Sin Censura y activa la campana. Como ves, aquí no solo viajamos, intentamos descubrir lo que pocos conocen y menos se atreven a contar. Y aún queda mucho por ver. Teniendo todo esto en cuenta, no es casualidad que muchas leyendas irlandesas están protagonizadas por mujeres de cabello rojizo. Leyendas como las de las brujas, que tiene mucho que ver con el pasado de este país. Pero ¿por qué esta isla ha sido considerada durante generaciones como la isla de las brujas? La respuesta está en su esencia. Irlanda fue una de las últimas tierras de Europa en cristianizarse y una de las que más resistió las imposiciones religiosas externas. Antes de la llegada del cristianismo, el mundo celta que dominaba la isla estaba profundamente conectado con lo espiritual, lo femenino y lo natural. La brujería, en este contexto, no era vista como un acto maligno, sino como una forma de sabiduría ancestral. Las brujas eran curanderas, herboristas, parteras o druidas, mujeres que conocían los secretos del cuerpo, de las estrellas y del alma. La reina Medb, una de las figuras más icónicas de la mitología irlandesa, es uno de los mejores ejemplos de esta visión. Se decía que elegía a sus amantes por su fuerza física y su vigor, que cabalgaba al frente de su ejército, y que su libido era símbolo de fertilidad y liderazgo. Realidades y leyendas como esta provocaban que desde hace siglos los antiguos irlandeses celebrasen la sexualidad como una forma de unión sagrada con la tierra. Debido a ello, durante festivales como Beltane, que se celebraba al comenzar el verano, muchos hombres y mujeres se reunían en los bosques, encendían hogueras, danzaban desnudos bajo la luna y sellaban uniones carnales como rituales de fertilidad. Estas prácticas no eran consideradas inmorales para estos pueblos, sino parte del equilibrio natural entre la vida, la muerte y la creación. Este tipo de celebraciones inquietaban profundamente a la Iglesia, que durante la Edad Media intentó erradicar cualquier manifestación de sexualidad libre, especialmente la femenina. Aunque Irlanda tuvo la suerte de no vivir cazas de brujas tan brutales como las de Alemania o Escocia, muchas mujeres sabias fueron silenciadas, acusadas de brujería o herejía, simplemente por mantener prácticas ancestrales o por no someterse al nuevo orden moral. Una realidad que tiene mucho que ver con uno de los legados más oscuros y fascinantes que Irlanda ha regalado al mundo: la fiesta de Halloween. Aunque hoy lo conocemos por disfraces, caramelos y películas de terror, la verdad es que Halloween nació en Irlanda y sus raíces no tienen nada que ver con Hollywood, sino con la cosmovisión celta y su íntima conexión con la naturaleza como estás conociendo. Todo comenzó con el festival de Samhain, que se pronuncia Samhain, celebrado por los celtas hace más de 2000 años.
Este evento marcaba el fin de la cosecha y el comienzo del invierno para ellos, pero también una noche única en la que se creía que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía tan delgado que se creía que los espíritus podían cruzarlo. Durante el festival de Samhain, las familias celtas encendían hogueras sagradas, se disfrazaban con pieles de animales y dejaban comida fuera de casa para apaciguar a los espíritus errantes. Para ellos no era una noche de miedo, sino una de respeto, una danza entre la vida y la muerte, entre el pasado y el presente. Con el paso del tiempo y la llegada del cristianismo, la Iglesia intentó absorber esta celebración pagana, transformándola en el Día de Todos los Santos. En el mundo anglosajón, esta noche previa se conoció como All Hallows Eve, que traducía la víspera de Todos los Santos, y con los siglos, este nombre se fue transformando hasta dar origen a la palabra que hoy todos conocemos, la de Halloween. Si esta historia te está pareciendo tan sorprendente como a nosotros, dale un buen like, así sabremos que quieres más contenido como este. Pero Irlanda va más allá de las brujas, Halloween y los castillos encantados. En este país la magia brota desde las piedras, el mar y las montañas, con leyendas que han perdurado generación tras generación. Uno de los lugares que mejor representa este vínculo ancestral es la mítica Calzada de los Gigantes, ubicada en la costa de Irlanda del Norte. Un nombre que puede apreciarse desde lejos, ya que este lugar parece un camino construido por titanes. La Calzada de los Gigantes está formada por unas 40.000 columnas de basalto perfectamente hexagonales, que se alzan como peldaños de una escalera que desaparece en el océano. La explicación científica indica que todo se debe a una antigua erupción volcánica que tuvo lugar hace más de 60 millones de años. Pero la leyenda es mucho más emocionante. Según la leyenda, el gigante irlandés Fionn Mac Cumhaill construyó la calzada de piedra para cruzar el mar y desafiar a su enemigo escocés, el temible Benandoner. Pero al acercarse y verlo de cerca, Fionn se dio cuenta de que su rival era mucho más grande de lo que imaginaba, y huyó de regreso a casa. Allí su esposa, astuta como pocas, ideó un plan brillante. Disfrazó a Fionn de bebé y lo metió en una gigantesca cuna. Cuando Benandoner llegó buscando pelea y vio al supuesto hijo de Fionn, se quedó helado. Seguramente pensó, si ese es el bebé, ¿cómo será el padre? Aterrorizado, el gigante escocés dio media vuelta y huyó tan rápido como pudo, destrozando la calzada con sus propias manos para que Fionn no pudiera seguirle. Así nació la Calzada de los Gigantes, una formación natural de más de 40.000 columnas de basalto perfectamente encajadas, que parecen esculpidas por manos sobrenaturales. Hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los paisajes más impresionantes del país, donde ciencia y mito conviven como si fueran parte de la misma historia. Y ya que hablamos de historias que sobreviven al paso del tiempo, pocos saben que el pub más antiguo de Europa, y por tanto del mundo occidental, se encuentra también en Irlanda. Se trata del Sean's Bar, un pequeño y encantador pub ubicado en la ciudad de Athlone, en el corazón del país. Según los registros históricos, este pub abrió sus puertas en el siglo X y lleva más de 1000 años sirviendo cerveza. Dentro del pub aún se conservan restos de las paredes originales hechas con zarzo y barro, y su historia ha sido verificada incluso por el libro Guinness de los récords. Entre todos los secretos que guarda Irlanda, hay uno del que casi nadie se atreve a hablar. Pero como sabes, en este canal no solo viajamos, sino que descubrimos con otros ojos. Y lo que vas a conocer ahora es una historia tan reciente como inquietante, que te hará ver Irlanda con otros ojos. Porque no estamos hablando de leyendas antiguas o de cuentos pasados de generación en generación, sino de un caso real y documentado, aunque muy poco conocido, que reveló una sociedad oculta en pleno siglo XX. Una historia real que supera la ficción, un lugar tan desconectado del mundo moderno que sus costumbres parecerían sacadas de otro tiempo. Este lugar es conocido como Innisbig, que en gaélico significa isla pequeña, un nombre ficticio que el antropólogo John Cowan Messenger eligió para proteger tanto la identidad de sus habitantes como la ubicación exacta de la isla. En los años 60, este investigador norteamericano llegó a esta diminuta isla situada frente a la costa occidental de Irlanda, y lo que descubrió allí dejó perplejo al mundo académico.
Una comunidad donde las relaciones íntimas, la desnudez e incluso el contacto físico eran considerados pecados impuros potencialmente mortales. En esta isla, el cuerpo era fuente de vergüenza desde el nacimiento. Las mujeres evitaban verse desnudas incluso al lavarse, los hombres y mujeres dormían con la ropa puesta. Y cuando había relaciones, generalmente dentro del matrimonio y únicamente con la intención de procrear, éstas se llevaban a cabo sin quitarse la ropa, ya que en este lugar la simple conversación sobre el cuerpo o el deseo era motivo de escándalo. Los niños en Innisbik crecían en un silencio absoluto sobre su biología. No había educación sexual, ni explicaciones sobre el embarazo o el parto. Los embarazos eran asumidos como un castigo divino, una consecuencia inevitable de lo desconocido. Y ahora cuéntanos tú, ¿te gustan los hombres o las mujeres pelirrojas? ¿O las prefieres rubias o morenas? ¿Qué te parecería mantener relaciones sin quitarte la ropa? ¿Crees que aún existen lugares así, ocultos del mundo moderno? ¿O piensas que deberían existir? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este cada semana y a hacer crecer esta comunidad. Además, nos encanta leerte y te vas a sorprender con lo que opinan otras personas que están viendo lo mismo que tú. Gracias por estar ahí. En Innisbik, cosas tan simples como los besos estaban prohibidas. Las bodas eran acuerdos sociales donde el afecto apenas tenía lugar y el placer era visto como algo sucio. Este estilo de vida se debía en parte a un aislamiento extremo, ya que la isla apenas tenía contacto con el exterior, y en parte a una interpretación rígida y dogmática del catolicismo, que se filtraba hasta en los aspectos más íntimos de la existencia. Y como la ubicación exacta de Innisbik nunca fue revelada, por respeto a la privacidad de sus habitantes, aún hoy existen voces que creen que esta comunidad podría seguir viviendo de la misma manera, oculta entre las cientos de islas que salpican la costa occidental de Irlanda. Probablemente muy lejos de las playas y lagos naturistas que también existen en este país, lugares donde la libertad y la conexión con la naturaleza son celebradas tomando el sol y bañándose sin nada de ropa. Otra faceta de la dualidad irlandesa, una tierra de contrastes profundos que conoceremos al final del vídeo. Pero antes de conocer estas playas que aún dividen al país, exploraremos otro misterio igual de impactante. ¿Cómo puede ser que, a pesar de tener el Producto Interior Bruto per cápita más alto de toda Europa, miles de personas abandonen Irlanda cada año en busca de una vida mejor? ¿Qué está ocurriendo en esta tierra salvaje para que muchos quieran marcharse? Como te decíamos al inicio de este documental, según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional, Irlanda ostenta un PIB per cápita de más de $140.000 americanos. A simple vista, esto la convierte en el país más rico del continente europeo. Pero, ¿es esto realmente así? ¿Refleja ese número la vida cotidiana de la mayoría de los irlandeses? La respuesta para muchos es un rotundo no, ya que buena parte de esta riqueza no pertenece a las personas que viven allí, sino a grandes corporaciones multinacionales que han elegido Irlanda por su atractivo sistema fiscal. Este país se ha convertido en un paraíso para las empresas tecnológicas, farmacéuticas y financieras gracias a uno de los impuestos de sociedades más bajos de Europa, que apenas supera el 12%. Eso significa que las más grandes empresas registran aquí miles de millones en beneficios, aunque en realidad operen en decenas de países. Es un fenómeno que los economistas llaman PIB inflado por multinacionales, y que crea una imagen de prosperidad que no siempre se traduce en bienestar real para el ciudadano común. Mientras tanto, debido a realidades como esta, el precio de la vivienda se ha disparado. En ciudades como Dublín, muchos jóvenes no pueden permitirse un alquiler decente y mucho menos comprar una casa. El salario medio no ha subido al ritmo del coste de vida y en muchas zonas rurales se siente un abandono profundo. A esto se suma la crisis del sistema sanitario público y la escasez de servicios sociales en muchas regiones del país. Entonces, ¿cómo es posible que en una tierra con tal riqueza oficial, con paisajes de ensueño y algunas de las mujeres consideradas más bellas del mundo, tantas personas quieran marcharse? Tal vez porque detrás de esa postal perfecta se esconde esta realidad compleja, por la que muchos sienten que no pueden ni podrán construir un futuro digno.
Más allá de estos dilemas económicos, son muchos los motivos que hacen que vivir en Irlanda resulte tentador para algunos. Entre ellos, hay uno que suele sorprender, ya que a pesar de mantener temperaturas bastante frías durante buena parte del año, en Irlanda existen playas y lagos naturistas, donde la gente vive sin ropa. Aunque Irlanda no sea el primer destino que uno imagina para el baño al aire libre, por su clima cambiante y la fuerza del Atlántico, existe una comunidad cada vez más activa que defiende la práctica del naturismo como una forma de libertad, salud mental y conexión con la naturaleza. Uno de los lugares más emblemáticos para ello es Hog Cliff, en el condado de Dublín, una pequeña zona rocosa junto al mar frecuentada por locales que practican el skinny dipping o baño natural. Además, el lago Lough Owler, en forma de corazón y situado en las montañas de Wicklow, es otro de esos rincones donde algunos escapan del mundo y de la ropa. Estas prácticas, aunque no oficialmente reguladas como en otros países, cuentan con cierta tolerancia social si se realizan con respeto, discreción y en zonas poco transitadas. En verano, sobre todo durante el solsticio, e incluso en festividades como Halloween, no es raro encontrar grupos que celebran el contacto con la naturaleza bajo el espíritu celta del respeto por el cuerpo y la tierra. Eso sí, probablemente la postal más icónica de Irlanda no esté en ninguna playa ni isla prohibida, ni tampoco en calzadas de gigantes o castillos encantados, sino en la cima de unos gigantescos acantilados que parecen sacados de otro mundo. Los acantilados de Moher, en el condado de Clare, al oeste del país, unas impresionantes paredes de roca que se elevan hasta más de 200 metros sobre el Atlántico y se extienden por más de 8 kilómetros. Por su carácter turístico y protegido, estos acantilados ofrecen otra forma de comunión con lo salvaje. El viento golpeando el rostro, el rugido de las olas y la sensación de estar en el último borde del mundo conocido. El mejor resumen visual de esta tierra de extremos que es Irlanda. Con todo lo que has conocido sobre Irlanda, y antes de explicarte cómo viajar y disfrutar al máximo de este país, nos gustaría saber si te quedarías a vivir en un lugar así, ¿o buscarías otra tierra con más oportunidades? Nos encantará leerte en los comentarios y conocer tu caso, porque este contraste no es exclusivo de Irlanda y son muchos los países que actualmente viven con estas y otras dificultades. Llegados a este punto, es probable que te estés preguntando cómo planificar una visita al misterioso y fascinante país de Irlanda. Desde Mundo Sin Censura, hemos reunido toda la información esencial para que disfrutes al máximo tu experiencia en esta tierra de verdes eternos, leyendas celtas y contrastes sociales sorprendentes. La forma más común de llegar a Irlanda desde América del Sur o América Central es volando con escala, generalmente en ciudades como Madrid, Ámsterdam o Londres. Desde ahí hay vuelos directos a Dublín, la capital irlandesa, que suele ser el punto de entrada principal. Desde Estados Unidos y Canadá hay mejores conexiones directas, especialmente desde Nueva York, Boston, Chicago y Toronto. Una vez en Irlanda, moverse es muy sencillo. Las principales ciudades están conectadas por trenes modernos y autobuses de larga distancia, aunque para explorar sus rincones más mágicos, como acantilados, playas solitarias o aldeas, te recomendamos alquilar un coche. Eso sí, ten en cuenta que en este país se conduce por la izquierda. En cuanto al costo de vida, Irlanda no es un destino barato, y eso se nota desde el primer café. Un café básico puede costarte entre 3 y 4 euros, mientras que una pinta de cerveza en un pub tradicional como el Sean's Bar, el más antiguo del mundo, fundado alrededor del año 900 como ahora sabes, ronda los 6 euros. Una noche en un hotel para 2 personas en una ciudad suele rondar entre los 70 a 120 dólares americanos, siempre dependiendo de la temporada. En cuanto a la seguridad, Irlanda es considerada un país bastante seguro. Los índices de criminalidad son bajos, sobre todo fuera de las grandes ciudades. Pero como en todo destino turístico, conviene mantener la precaución habitual, especialmente en zonas de pubs durante la noche o en barrios periféricos. Y si estás pensando en quedarte más tiempo, la posibilidad de conseguir empleo depende del tipo de visado y tu nacionalidad, pero es bastante probable conseguir un buen puesto debido a las realidades que has conocido. Para quienes tienen ciudadanía europea, moverse y trabajar es sencillo. Para los latinoamericanos,
Hay algunos programas de visado limitado como el Working Holiday en países como Argentina, Chile o México. Has llegado al final del vídeo. ¿Te ha gustado este viaje sin filtros por Irlanda? Entonces no lo dudes. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque en Mundo Sin Censura, cada semana te llevamos a descubrir lugares fascinantes con historias que pocos conocen y te dejarán con la boca abierta. Si tú también crees, como nosotros, que el mundo real supera la ficción, no te pierdas el siguiente vídeo, donde te mostramos uno de los rincones más fascinantes y desconocidos del planeta. Haz clic ahora, porque lo que vas a ver te va a sorprender.